Miércoles 15 de julio del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Vamos con nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones vacó entre 2016 al 2019 a 4 congresistas y a 83 autoridades regionales y municipales. Jurado Nacional de Elecciones exhorta a autoridades a respetar legislación que prohíbe publicidad estatal. OMPE aprueba financiamiento público de partidos con participación en el Congreso. Vamos con el desarrollo de la información. Tras su labor de fiscalización, el Jurado Nacional de Elecciones se presentó un reporte de la vacancia y suspensión de autoridades durante los años 2016-2019. Entre los casos está la suspensión de 3 legisladores y 21 autoridades provinciales, regionales y municipales. De acuerdo a un reciente reporte ofrecido por el Jurado Nacional de Elecciones, 4 congresistas elegidos en las elecciones generales para el periodo 2016-2021 fueron vacados por el ente. Las causales por las que se declaró la vacancia serían por delito doloso y fallecimiento. Según se precisa en el documento, 2 autoridades corresponderían a Lima, 1 Cusco y 1 Junín. Asimismo, se informa sobre la suspensión de 3 congresistas que representaban a Huánuco, Tumbes y Lima. Las causales de suspensión a dichas autoridades serían por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Por otro lado, se declaró la vacancia de 83 y la suspensión de 21 autoridades a nivel regional, provincial y distrital en las elecciones regionales y municipales del 2018, quienes completarían el periodo 2019-2022. Algunas causales registradas serían ausencia de la respectiva jurisdicción municipal, delito doloso, sentencias o mandato firme de detención por procesos penales. Ahora en JNE Noticias vamos a revisar un reporte de la Central de Operaciones de Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones sobre vacancia y suspensiones de autoridades de los últimos 2 procesos electorales que se tuvieron en nuestro país. Es por esa razón que ya nos encontramos con Elizabeth Orihuela. Ella es analista de procesos electorales de DECOPE. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Elizabeth. Hola Paloma, muy buenos días y a todos también que se encuentren en línea. Es cierto que hemos sacado un reporte de los 2 últimos procesos, tanto congresales y también de autoridades regionales, provinciales y distritales, un consolidado de toda la información que se ha registrado en el sistema integrado SIGE, ¿no? Elizabeth, coméntanos por favor en cifras de cuántas autoridades estamos hablando que fueron pasibles de vacancia y suspensión. Bueno, en cuanto al Congreso tenemos, en cuanto a vacancia, que se han presentado 4 casos de vacancia, y en lo que es autoridades regionales y municipales se han presentado 83 casos de vacancia. Respecto a suspensiones, tenemos en caso congresista que se han presentado 3 casos, y respecto a las autoridades regionales municipales, 21 casos. Bien, Elizabeth, si podemos comenzar hablando por favor de las vacancias de congresistas. Estamos hablando de un total de 4 y ¿cuáles han sido las causales de esta vacancia? Bueno, respecto a los congresistas, las causales básicamente por fallecimiento han sido 2 casos, y el otro 2 casos que han sido por condena consentida, ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. Esos son los 2 casos, en cada uno 2 casos. Bien, respecto a la suspensión de congresistas, que son 3, ¿cuáles han sido las causales? Bueno, las causales en suspensión hemos tenido por comisión de los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencia los 3 casos. Perfecto. Tenemos también vacancia de autoridades regionales, provinciales y distritales. ¿Cuántas autoridades han sido vacadas? ¿Cuáles han sido los motivos y en qué niveles?
Bueno, como se menciona ahí en el reporte, tenemos a 83 autoridades, de las cuales 4 son a nivel regional, tenemos a nivel provincial 13 y a nivel distrital tenemos 66. Cabe recalcar que ahí los departamentos con mayor número de vacancias, en primer lugar se encuentra Junín con 10 casos, en segundo lugar Arequipa con 8 casos y en tercer lugar tenemos Ancash con 7 casos, ¿no? Y las causales, bueno, las que resaltan de todo el reporte que hemos emitido, la mayor cantidad se encuentra por muerte o fallecimiento, con 25 casos, que representa el 30.12%. Enseguida tenemos inconcurrencia injustificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 no consecutivas durante 3 meses. Estos suman 22 casos, que representa 26.51%. Y en tercer lugar tenemos la convocatoria de candidato no proclamado por no haber juramentado el titular. Estas autoridades nunca concurrieron a juramentar, por lo tanto estaba libre aquel cargo. Tenemos ahí con 12 casos, que representa el 14.46%. ¿No? Esto es respecto a lo que es vacancias. En cuanto a ver, dígame. Sí, podemos entrar en detalle a cuáles son las autoridades. Estamos hablando de gobernadores regionales, alcaldes o consejeros regionales, de repente. Bueno, es el detalle de todas las autoridades, es demasiado mencionarlas. Lo que se ha sacado básicamente son porcentajes y cantidades y cifras, ¿no? Los más, lo que pueda resaltar, porque si tenemos que hablar de uno, tal vez pudiéramos hablar del resto también. Claro, es que aquí vemos un gráfico sobre 4 consejeros regionales, por ejemplo, que han sido vacados. Ya, lo que son de congresales no hay problema, se puede mencionar los casos de lo que es consejeros regionales, quienes han sido vacados. ¿Usted quiere los datos precisos? No, basta las cifras, muchas gracias, y porcentajes también. Ya, como son 4 regiones, en este caso las autoridades que han, consejeros regionales donde se han vacado son Callao, que tiene un caso, Apurímac 1, Madre de Dios 1 y Lambayeque 1, son los 4 casos. Listo, respecto a alcaldes, los 2 alcaldes provinciales, ¿de dónde son? Los 2, a ver, un ratito, perdón. Los 2 autoridades provinciales tenemos un ratito. Ya tenemos en Chepén, la autoridad de Chepén, el alcalde provincial de Chepén y de Tarma. Listo. Continuamos en todo caso. Nos gustaría hablar también de la suspensión de autoridades regionales, provinciales y distritales. ¿Cuáles son las cifras? Bueno, a ver, en respecto a lo que es suspensión, tenemos en caso de autoridades regionales, provinciales y distritales 21 casos. Regional tenemos un caso, el caso de Junín, ¿no? Que es básicamente provincial tenemos 5 casos, distrital 15 casos, de los cuales resaltan con mayores cifras dentro de todos los departamentos Cusco con 3 casos y Junín con 3 casos. Entre las causales que resaltan a la vista de todo el reporte, porque el resto tiene 1 o 2, es en primer lugar por el tiempo que dura el mandato de la detención, ¿no? Esto se ha presentado en 11 casos y de los cuales el 52.38% es el que tiene el primer lugar, la mayor parte de casos, ¿no? Y en segundo lugar tenemos la sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de libertad, que han representado 7 casos, que representa el 33.33%. Y en nivel de cargos, el que resalta son el caso de alcaldes distritales con 10 casos, que representa un 47.62%. Bien, Elizabeth, también lamentablemente tenemos que informar que tenemos un dato importante sobre las autoridades fallecidas por el COVID-19. Si podrías comentarnos más al respecto. Sí, exacto, ¿no? Básicamente se ha estado revisando los diarios de mayor circulación de lo que es tanto nacional y regional, y también estos han sido notorios en los medios de comunicación
escritos y televisivos, y se ha presentado, nosotros según hemos podido encontrar los datos de 6 alcaldes que han fallecido con este virus COVID-19, ¿no? Entre ellos tenemos al alcalde distrital, por ejemplo, en primer lugar, lo que es de Ica, ¿no? En Ica, en Chincha tenemos en Alto Larán. Luego tenemos también en Junín a Jauja Paca. Seguidamente tenemos en lo que es Lima, Pucusana también, ¿no? En Pasco, en Ticlacayán, en Madre de Dios, en el distrito de Laberinto, y Ucayali y en Macicea, ¿no? Estos son los 6 alcaldes que se ha encontrado de todo lo que se ha podido revisar en los medios de comunicación. Elizabeth, importante información, lo que contiene este consolidado. Si podrías comentarnos un poco de cómo realizan ustedes esta labor desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Básicamente nosotros como COPE nos servimos de toda la información que viene siendo registrada en los sistemas que manejan las distintas áreas, tanto el área jurisdiccional, el área administrativa, fiscalización y educación, ¿no? Para el caso de vacancias y suspensiones, el SIGE es uno de los sistemas que nos brindan toda la información de la cantidad de vacancias y suspensiones realizadas en forma permanente que se van registrando. Bien, Elizabeth, muchísimas gracias por la información que nos proporcionas a través de JNE Noticias. A usted, buen día. A todos, saludos. Bien, amigos, hemos conversado en todo caso con la analista de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para que nos dé un reporte sobre las vacancias y suspensiones de autoridades en estos últimos 2 procesos electorales. Es momento de hacer una pausa. Al volver, más información para ustedes. El Jurado Nacional de Elecciones exhorta a los funcionarios y autoridades a respetar la legislación vigente sobre publicidad estatal con miras a las elecciones generales del 2021. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que la prohibición para efectuar publicidad estatal rige en todo el país desde la convocatoria al proceso de elecciones generales 2021. De esta manera, las entidades públicas y sus dependencias están impedidas de difundir avisos o mensajes en radio, televisión, prensa escrita u otras formas de divulgación, conforme lo establece el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones. El JNE precisó que se exceptúa de este impedimento a la publicidad estatal que posea la condición de impostergable necesidad o utilidad pública, la cual debe ser debidamente acreditada. En este caso, se deberá seguir el procedimiento estipulado en el reglamento vigente. Así, al tratarse de difusión radial o televisiva, la entidad deberá solicitar autorización previa a la Dirección Central de Gestión Institucional del JNE. En tanto no se instalen los jurados electorales especiales, dicho permiso deberá ser exigido al anunciante por los medios de comunicación. En relación a la publicidad difundida a través de otras modalidades comunicativas, prensa escrita, redes sociales, paneles, etc., se exige que se informe la misma a través de un reporte posterior en un plazo de 7 días hábiles que se cuentan desde el inicio de la difusión. Ante cualquier infracción a la normativa, se ordenará el cese, retiro o adecuación de la publicidad estatal según corresponda, bajo el apercibimiento de amonestación pública y multa, que oscila entre 30 y 100 unidades impositivas tributarias, y adicionalmente se derivará al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En tal sentido, el Supremo Tribunal Electoral, presidido por el Dr. Víctor Ticona Postigo, exhortó a los funcionarios y autoridades a respetar la legislación vigente sobre publicidad estatal. Aprueban transferencia de dinero para financiamiento público de organizaciones políticas con participación activa en el Congreso. De acuerdo con la OMPE, el monto asciende a 11 millones de soles.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó la transferencia financiera y el otorgamiento mensual del financiamiento público del año 2020 a favor de las organizaciones políticas que cuentan con representación en el Congreso de la República. Se precisa que el monto anual destinado a este fin es de 11.848.061 soles. A cada partido le corresponderá un poco más de 1 millón de soles. Ellos son Acción Popular, Podemos Perú, Frente Agrícola, Alianza para el Progreso y Partido Morado. Asimismo, figura la transferencia para Fuerza Popular, Unión por el Perú, Frente Amplio y Somos Perú. La resolución autoriza la transferencia en las cuentas del Banco de la Nación que las organizaciones políticas favorecidas reporten a la OMPE. El aplicativo Elige tu local de votación de la OMPE ha permitido que más de 4 millones de peruanos escogieran el centro de votación más cercano a su domicilio. Este aplicativo tendrá mucho valor para las próximas elecciones generales. Este es un informe de nuestros amigos de la OMPE. El aplicativo Elige tu local de votación se utilizó por primera vez en las elecciones generales del 2016, permitiendo a los electores escoger entre 3 opciones el centro de votación más cercano a su domicilio. ¿Y eso por qué se le pide al elector 3 opciones de local de votación? Por la capacidad de estos locales. Si yo entro el día 1 de puesta en marcha el aplicativo y elijo mi primera opción, el local que está a 1 cuadra de mi casa, quizás tenga mucha probabilidad de votar en ese lugar. Si entro el día 20, el día 30 o el último día que está habilitado el aplicativo y elijo mi primera opción, este local que está a 1 cuadra de mi casa, quizás ya haya llegado a su capacidad máxima. Por eso la OMPE lo que busca es una segunda opción. Y si en esa segunda opción no llega a concretarse, tenemos una tercera opción. Este aplicativo web, que consiguió reducir a 15 minutos como máximo el tiempo que la gente utilizó para trasladarse a su local de votación, obtuvo diversos reconocimientos, como el Premio a la Creatividad Empresarial 2016 y el Premio Nacional a la Calidad 2016 en la categoría Sector Público. Elige tu local de votación cuenta con un algoritmo de proximidad que permite identificar los locales más cercanos al domicilio del ciudadano. Con dicha información, el ciudadano podrá elegir hasta 3 opciones de local de votación de su preferencia, priorizando las opciones elegidas. Es una aplicación web muy amigable, intuitiva y de uso sencillo. Puede usarse en computadoras, laptops, tablets y es adaptable para cualquier dispositivo móvil, ya sea Android o iOS. Desde la implementación de esta importante solución tecnológica, son cerca de 4 millones de electores que han elegido su local de votación. La primera vez que se aplicó esta plataforma de Elige tu local de votación fue para el año 2016, para las elecciones generales, y solo en Lima Metropolitana y el Callao. Digamos, era el lugar que concentra a la tercera parte de la población y donde queríamos resolver el problema de congestión. Luego, para el 2018, se amplió hacia las provincias de Arequipa y Trujillo, digamos, un poco ampliando el alcance a los centros más congestionados de nuestro país. Al respecto, expertos en materia electoral reconocen la utilidad que tendrá para los próximos comicios. En un contexto como el actual, en el que hay una pandemia en curso en varias partes del mundo, incluyendo el Perú, tener esta facilidad del día de la elección puede permitir que personas no usen el transporte público y se dirijan a pie a sus locales de votación. El contexto de la pandemia por COVID-19 y la necesidad de reducir las distancias de traslados de los votantes a su local de votación hacen que este aplicativo tenga gran relevancia para las próximas elecciones generales 2021. Sin embargo, nos enfrentamos a otra situación también, porque es común que muchas personas no actualicen la dirección de su domicilio en el DNI. Entonces, lo que está proponiendo la OMPE es que solo por esta elección del 2021 el Congreso nos habilite una modificación en la norma en la que permita a los electores
que puedan sufragar o elegir un local de votación que esté fuera del distrito registrado en su DNI. Claro que sin salir de su circunscripción electoral. Por ejemplo, si mi DNI está registrado en Lima, pero yo vivo en Piura, no va a poder ser factible este cambio. Para que cuando yo elija mi local de votación, elija donde exactamente yo estoy viviendo y el que me va a quedar más cercano, para tratar de no movilizarme ni crear congestión, que eso nos hace vulnerables a cualquier posibilidad de contagio. Como sabemos, el Jurado Nacional de Elecciones aplazó de junio a octubre del 2021 el proceso de revocatoria de autoridades municipales y regionales. En la siguiente nota de la OMPE, conozca más de este proceso de consulta popular y las acciones de los entes electorales para que se lleve a cabo con toda normalidad. Una revocatoria es un procedimiento legal por el cual los electores pueden destituir una autoridad a nivel regional o municipal, antes que finalice el periodo para el que fue elegida. Este derecho de participación y control ciudadano debe realizarse en junio del tercer año de mandato. Sin embargo, vivimos circunstancias que, contempladas en la ley, facultan a los organismos electorales a aplazar la fecha de programación de este proceso de consulta popular, que justamente correspondía a junio del 2021. El segundo domingo de junio es lo normal en cual debería darse una revocatoria. En este caso, esta fecha se va a posponer 4 meses. Es decir, que para el segundo domingo de octubre aproximadamente se daría el proceso de revocatoria. En consecuencia, un año antes tendría que iniciar la venta de kits. Es decir, que en octubre de este año, OMPE tendría que empezar a brindarle la facilidad al ciudadano para poder adquirir los kits que correspondan, ¿no? La resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se sustenta en la cercanía del proceso de revocatoria con las elecciones generales de abril del 2021 y evidentemente la coyuntura sanitaria que atravesamos. Estamos ciñéndonos más o menos a lo que establece ya la ley, pero obviamente incluyendo ciertas modificaciones que nos permite la misma norma para poder salvaguardar la salud de las personas, ¿no? Y sobre todo, ponerle la mayor cantidad de recursos y esfuerzos al proceso que tenemos en ciernes, que es el proceso de elecciones generales 2021. Es que movilizar para las elecciones generales a más de 24 millones de peruanos requiere mayores esfuerzos en esta coyuntura de pandemia. Además, la recolección de firmas de un 25% de adherentes de la circunscripción para lograr un proceso de consulta de revocatoria es un riesgo de aglomeración y contagio que en este instante debe evitarse. El hecho de que la cercanía con el proceso de elecciones generales obligaba a que de forma responsable y aplicando estrictamente lo que dice la ley, se pueda posponer el proceso más pequeño, que es el de revocatoria, para poder, digamos, dar todos los esfuerzos y prestarle total atención al proceso de elecciones generales 2021, proceso que es el más cercano y proceso que se debe llevar con éxito para poder llegar a un cambio de mandato al 28 de julio del próximo año. El proceso está garantizado por los organismos electorales. El derecho a la consulta de revocatoria se concretará de todas maneras. Solo se postergó, de acuerdo a ley, para otorgarle a la ciudadanía no solo la transparencia de siempre, sino todas las medidas sanitarias que se requieren. Especialistas hacen recomendación sobre reglas a regir en las elecciones generales 2021, en tanto la Comisión de Constitución del Congreso debate nuevo predictamen para evaluar ampliar horario de votación en las elecciones generales. Con respecto a la posible ampliación del horario de la votación en las elecciones generales, José Tello, especialista en temas electorales, y Percy Medina, de Idea Internacional, indicaron que sería una propuesta ideal en el contexto de emergencia que viene atravesando el país. A su vez, contemplaron tener en cuenta las condiciones ambientales del día de los comicios. La Comisión de Constitución del Congreso debatirá hoy nuevo predictamen, el cual propone ampliar de 8 a 12 horas la jornada de votación durante las elecciones generales del 2021 a realizarse el 11 de abril. El posible horario sería de 7 de la mañana a 7 de la noche, con la finalidad de evitar las multitudes en los locales de votación, aumentando un posible contagio del coronavirus.
En ese sentido, José Tello sostuvo que esto implicaría un mayor número de locales de votación y un menor número de mesas instaladas para obtener espacios ventilados. En tanto, Percy Medina señaló que el contexto de la pandemia obligará a su vez a la OMPE a promover un mejor acondicionamiento de los locales de votación. Con miras a las elecciones generales del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición la ventanilla única, una importante herramienta que concentra valiosa información. Para hablar sobre esta, nosotros ya nos encontramos conectados con la doctora Lourdes Vargas. Ella pertenece a la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Es un placer saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Paloma. Doctora, por favor, ¿podría comentarnos en qué consiste la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones? Bien, la ventanilla única de antecedentes para uso electoral es una herramienta que se pone a disposición de las organizaciones políticas para que ellos puedan buscar información de sus posibles candidatos, para hacer una selección informada de ellos y así poder postularlos al momento de presentar las candidaturas, ¿no? Bien, la ventanilla única concentra información de diversas instituciones. ¿Cuáles son estas? A ver, la ventanilla única propiamente entrega información de... Hay información muy relevante para las organizaciones políticas y está vinculada a temas más importantes como, por ejemplo, las sentencias condenatorias por delito doloso vigentes. Este tipo de información es importante que cuente la organización política porque es un impedimento tener una sentencia condenatoria para ser candidato, siempre y cuando esté vigente. Y también hay otros tipos de información sobre sentencias condenatorias que más adelante quizás puedo detallar. El tema de registro de deudores alimentarios morosos, que también es un impedimento para ser candidato. Y el registro de deudores judiciales morosos. Estos tres tipos de información, sentencia, REDAM y REDJUM, es información que proviene directamente del Poder Judicial. También tenemos las órdenes de captura nacional, las órdenes de captura internacional, que nos lo brinda el Ministerio del Interior, ¿no? A través de la Policía Nacional del Perú. Tenemos las deudas en cobranza coactiva de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. Tenemos información sobre bienes que nos brinda la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Tenemos el Registro Nacional de Abogados Sancionados por mala práctica profesional, que esa información proviene del Ministerio de Justicia, y también tenemos las deudas originadas en tributos, contribuciones a nivel de los gobiernos locales. O sea, hay que tener en cuenta de que esta información no la genera el Jurado Nacional de Elecciones. Es una información que en otras entidades públicas. Lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones a través de la herramienta de la ventanilla única es poner en una sola plataforma, poder obtener esa información para poderla transmitir a las organizaciones políticas cada vez que hacen uso de la ventanilla. Hay que tener presente que el uso de la ventanilla es facultativo, más no es obligatorio. Efectivamente, doctora Lourdes, si podría comentarnos y compartir una vez más por qué es importante que cada una de las organizaciones políticas que postulan para las elecciones generales del 2021 accedan a esta importante herramienta del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, es importante porque ellos van a obtener información valiosa respecto al menos de las sentencias condenatorias, respecto de lo del REDAM. Ahora, hay que tener en cuenta que esta herramienta de la ventanilla única se nutre de información que proviene en mayoría de la PIDE. La PIDE es la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, que es una herramienta que sirve para que entidades puedan darse información, puedan compartir información valiosa. En ese sentido, en el año 2018, para las elecciones regionales y municipales 2018, el Jurado Nacional de Elecciones prácticamente tiene casi todos sus servicios de la PIDE, con excepción del Poder Judicial, ¿no? O sea, la información que recibimos de la PIDE. Nosotros no nos comunicamos con la SUNAR, no nos comunicamos con la SUNAT,
no nos comunicamos con cada gobierno local para que nos brinde la información, simplemente consumimos información que estas entidades públicas ya han publicado su información a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado, que está administrada por la Secretaría de Gobierno Digital, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, ¿por qué es importante? Porque tiene una información actualizada tratándose de las sentencias condenatorias del Poder Judicial. Ahora, las sentencias condenatorias que nos brinda el Poder Judicial están vinculadas estrictamente a las sentencias condenatorias por delito doloso vigentes. Vigentes en el entendido de que puede haber una persona que haya sido condenada y ha cumplido su condena hace 10 o 5 años, pero mientras no esté rehabilitada su condena, no esté rehabilitada esta persona por el cumplimiento de la condena, siempre va a aparecer en ese registro. Entonces, es la oportunidad también para que algunas organizaciones políticas adviertan que la persona que pretenden postular, pese a que ya cumplió la condena, y podría ser por un delito de los que no está prohibido para poder postular, tome conocimiento, entonces sea la oportunidad para que pueda plantear su rehabilitación. Ahora bien, hay una información relevante que no la damos a través de la ventanilla única, por ejemplo, en aquellos condenados que ya han sido rehabilitados en delitos contra la administración pública, están detalladas propiamente, y también por tráfico ilícito de drogas, delitos de violación. Bueno, hay una carta de delitos que estas personas, pese a haber sido rehabilitadas, no pueden ser candidatos. Lamentablemente esa información no la estamos brindando, porque hay un impedimento establecido en el Código Penal, en el artículo 70, y en la Ley de Protección de Datos Personales, que establece que el historial de condenas que pueda tener una persona, así ya estuviera rehabilitado, solamente es de acceso para el Ministerio Público y para el Poder Judicial. En ese sentido, ese tipo de información que es tan valiosa también para las organizaciones políticas, no la podemos brindar por esta limitación legal. El Jurado Nacional de Elecciones ha intentado y ha propuesto proyectos de ley ante el Congreso para que se habiliten esas limitaciones, pero bueno, no hemos tenido una respuesta favorable en el Congreso de la República. Ahora bien, si bien es cierto, tenemos dos informaciones relevantes, la sentencia condenatoria y la de deudores alimentarios morosos, hay que tener en cuenta que toda la información que pasa por la ventanilla única, con excepción de las órdenes de captura nacional e internacional y la sentencia condenatoria por delito doloso, toda la información puede obtenerla cualquier ciudadano. O sea, si entran a la SUNAT, pueden obtener con el DNI o el nombre las deudas que tenga un ciudadano, ¿no? REDAM también es de acceso público a través de un portal del Poder Judicial. RedHum también, ¿no? Y la SUNAR, en lo que se refiere a bienes, esto es propiedad predial, bueno, se puede obtener información yendo a los registros o también por la web en caso de contar con los datos del DNI y el registro de propiedad vehicular que también se brinda. Si ustedes pueden acceder al número de la placa, también se puede hacer las consultas. Entonces, es una información que las entidades públicas ponen a disposición. Sin embargo, lo que hace la plataforma es reunirla en un solo espacio para que las organizaciones políticas puedan acceder a ella, ¿no? Doctora, es una importante herramienta, muy útil también. ¿Se podría comentarnos además cómo pueden acceder las organizaciones políticas a esta? A ver, desde el momento que se diseñó esta herramienta, la concepción, bueno, en ese primer grupo de trabajo estuvieron 3 ingenieros informáticos de TI y la suscrita, ¿no? Entonces, la visión que tuvieron ellos y todos creo que concordamos en esa oportunidad, porque además el reglamento de la ventanilla única así lo exigía, era que la misma ley decía, hay 2 modalidades para atender este tipo de solicitudes, una modalidad presencial y una modalidad no presencial. Ellos eran ingenieros de TI, y bueno, yo era la única que no era ingeniera en ese grupo, entonces se optó realmente porque todo sea de manera no presencial. ¿Y esto qué implica? Que ningún personero, porque cabe precisar que solamente acceden a esta herramienta informática los personeros de las organizaciones políticas. Entonces,
ningún personero debe de acudir al Jurado Nacional de Elecciones a presentar una solicitud y solicitar la información respecto de las personas que ellos quieran, de que quieran tener información. Ellos solamente entran con un usuario y contraseña y por internet formulan la consulta e inmediatamente obtienen la respuesta en la plataforma. Entonces, ya desde el 2015 se diseñó de esa manera. La ventanilla única ya está activa desde varios procesos. El primero fue en las elecciones generales del 2016 y se activó un 29 de octubre del año 2015. Y amparados en esta disposición del reglamento de la ventanilla única, que debería hacerse uso de la PIDE. En el año 2015 la PIDE no tenía toda la información que ahora tiene. Y poco a poco hemos ido pasando información. Bueno, diferentes entidades han publicado sus informaciones en la PIDE, y lo que hace el jurado es consumir la información de la PIDE para poder cumplir con este mandato legal que ayuda a las organizaciones políticas. Por ejemplo, en las elecciones generales del 2016 hay partidos políticos que los 140 candidatos que postularon han pasado todos por la ventanilla. Inclusive en las elecciones congresales extraordinarias, el 100% de los candidatos de dos políticas fueron consultados en ventanilla única. Entonces, así hay porcentajes de personas que han sido consultadas, pero que también han sido postuladas, de tal manera que es una información que les ha servido. Bueno, y también se ha detectado en algunos casos, creo que hay organizaciones que saben que tienen alguna condena y los han postulado, pero el jurado electoral, el jurado nacional, en sus diferentes instancias, también hacen los filtros respectivos, ¿no? Porque la condición de una persona el día 1 puede variar al día 30 o al día 60. Por ejemplo, si hay alguien que ahorita está siendo consultado el día 15 de julio, si estás por ahí, hay alguna sentencia que está en apelación y luego es confirmada y queda firme la sentencia, podría aparecer en el mes de septiembre, en el mes de octubre. Entonces, ¿por qué? Porque es una información en línea. Entonces, sí es importante que las organizaciones políticas hagan uso de esta herramienta. Así es, doctora, muchas gracias. Para finalizar, por favor, ¿podemos enviar un mensaje a las organizaciones políticas invitándolas a acceder a la ventanilla única? Bueno, sí, el Jurado Nacional de Elecciones, desde que salió la ley, siempre ha puesto a disposición de las organizaciones políticas esta herramienta para que hagan una selección informada de sus candidatos y puedan proponer a la ciudadanía los candidatos idóneos, ¿no? De tal manera que nosotros, los ciudadanos, podamos tener una mejor calidad de candidatos, ¿no? Y no tener las sorpresas que ya en experiencias pasadas hemos obtenido. Entonces, claro, la ventanilla todavía tiene para poder seguir creciendo en información, dependerá de la voluntad política en el Congreso, de poder incluir mayor información, ¿no? No necesariamente que sea un impedimento, pero sí mayor información para que las organizaciones puedan tener una idea concebida sobre las condiciones de sus candidatos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una información sobre los bienes, ¿no? Hay candidatos que no tienen absolutamente ningún bien a su nombre. Sin embargo, son candidatos que en el fragor de la organización, en pleno fragor, los mismos representantes de las organizaciones políticas pueden ver que provee, apoya, pero sin embargo, cuando van a ver en la SUNAR no tienen registrado ningún bien. Alguna lectura debemos de obtener de la información que nos brindan, que podemos obtener de la ventanilla única, ¿no? Entonces, en realidad, en la capacidad de poder, la sabiduría está en analizar qué información yo tengo sobre esta persona y realmente me va a representar a mí como organización política, ¿no? Entonces, es una herramienta que puede ser, puede ser mejorada, esperemos que sí. El Jurado Nacional de Elecciones de una u otra manera está tratando de fortalecerla, pero bueno, solo el tiempo, esperaremos en el tiempo para que se pueda fortalecer de manera que cada vez sea más útil para las organizaciones y sobre todo para la ciudadanía, ¿no? Para tener un país con mayor desarrollo. Bien, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ha quedado claro que este es un esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones porque las organizaciones políticas puedan elegir mejor a sus candidatos. Muchas gracias, doctora Lourdes.
Bien, gracias a ustedes. Buenos días. Bien amigos, ha llegado el momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. Gracias por continuar en JNE Noticias. La Junta Nacional de Justicia suspendió al fiscal supremo Tomás Gálvez por 6 meses por presunta participación en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. La Junta Nacional de Justicia suspendió preventivamente por 6 meses en su cargo al fiscal supremo Tomás Gálvez, mientras continúan las investigaciones en su contra por su presunta participación en la denominada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia recibió los descargos del fiscal supremo, a quien se le sigue un proceso disciplinario inmediato. La parte resolutiva del documento señala aplicar la medida cautelar de suspensión provisional a Tomás Aladino Gálvez Villegas en el cargo de fiscal supremo por el plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución, en mérito a las consideraciones expuestas, estando en consecuencia impedido de ejercer durante ese periodo las atribuciones propias de la condición de fiscal supremo, establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público y cualquier otra inherente a dicho cargo. La resolución establece que se informará sobre la suspensión provisional a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y al titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros, para los fines a que haya lugar. Fiscal de la Nación denunció al excontralor y actual congresista Edgar Alarcón por presuntos relacionados a su gestión en el 2016 y 2017. A su vez, a los exparlamentarios Javier Velázquez Quesquén y Marvin Palma por el presunto delito de tráfico de influencias. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó 3 denuncias contra el actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Edgar Alarcón. Esto por irregularidades cuando cumplía su función de Contralor General de la República. Las denuncias contra el congresista Alarcón serían por el presunto delito de peculado doloso y enriquecimiento ilícito en los años 2016 y 2017, en su gestión en la Contraloría de la República, y la tercera, impuesta por el Ministerio Público, sería por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en el cual recibió un supuesto beneficio económico por parte del exalcalde de Chiclayo, David Cornejo. La denuncia también alcanza a los exparlamentarios Javier Velázquez Quesquén y Marvin Palma, a quienes se les imputa como responsables del delito de tráfico de influencias. En ese sentido, con la denuncia constitucional correspondería ser presentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la cual tendría que calificarse para ser admitida y posteriormente pasar a ser debatido en el Pleno del Parlamento. Ahora es momento de conectarnos con la agencia de noticias andina. Ana Bendezú nos tiene las noticias oficiales de hoy sobre COVID-19. Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El aeropuerto Jorge Chávez reabrió sus puertas para el reinicio de las actividades. El primer vuelo a la ciudad de Cusco estuvo programado para las 7 de la mañana y en total hoy están programados 14 vuelos a las ciudades de Juliaca, Ayacucho, Chiclayo, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Iquitos, Jaén, Pucallpa, Piura, Talara y Tumbes. El servicio del Metropolitano no va a parar y los viajes en ese medio de transporte están garantizados, así lo anunció el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, tras la reunión el día de ayer con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, donde se logró una tarifa subvencionada para el ciudadano futuro que será asumida por el Estado. Atención, porque hoy vence el plazo para pagar gratificaciones a los trabajadores que se encuentren en el régimen privado. Recordemos que de no pagar, los empleadores pueden ser sancionados con multas que superan los 112.000 soles. Las denuncias las pueden registrar virtualmente en la página web de SUNAFIL. La Municipalidad de Trujillo anunció que prohibirá que los mercados abran los días domingos a fin de realizar trabajos de limpieza y desinfección para reducir el riesgo de contagio de COVID-19. La autoridad trujillana busca nuevas estrategias de intervención en mercados y transporte.
Este domingo el gobierno regional de Tacna inaugurará el hospital para pacientes COVID-19, junto con la planta de producción de oxígeno con el que cuenta, que incluso puede abastecer a otras regiones del sur que requieran de este insumo. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y que por supuesto pueden visitar andina.p. Tenemos una buena noticia desde Huaraz. Salud ha instalado un hospital de campaña para reforzar la lucha contra el coronavirus. Nuestro colaborador Juan Remigio nos informa. Gracias, Paloma. Desde Huaraz, para el canal del Jurado de Elecciones, informamos, en vista que el Hospital Víctor Ramos Guardia ha colapsado con relación a la atención de pacientes contagiados con COVID-19, Salud Huaraz ha logrado implementar un hospital de campaña con 90 camas, las mismas que tienen su respectivo balón de oxígeno y la atención de personal médico especializado. Como ve, casualmente Huaraz ha comenzado, se ha incrementado el número de casos considerablemente ya y que están llegando más que todo acá la seguridad social. Casualmente estamos llegando a 87 camas de hospitalización y 3 camas de UCI-UBIN, que nos lleva casualmente para poder atender en total a 90 pacientes. En realidad el agradecimiento a la alta dirección que en forma rápida nos ha dado respuesta a nuestros requerimientos. Se conoce además que Salud Huaraz ha implementado el diagnóstico de COVID-19 con tomografía, el mismo que da cuenta, luego de un análisis respectivo, el daño que han sufrido o sufren los pulmones. De esta manera se tiene un diagnóstico eficaz, rápido y certero. Esto sucede en Huaraz, informó Juan Remigio Aranda para el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Vamos con más información en el siguiente informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. Vea cómo muchas personas de diversas localidades viajan a Trujillo para poder conseguir balones de oxígeno y poder ayudar a sus seres queridos en la lucha contra el coronavirus. Este panorama en los centros de distribución de oxígeno se han vuelto rutinarios en la provincia de Trujillo. En estos momentos acaba de llegar también una camioneta de la municipalidad de Chao con un balón de oxígeno para poder abastecer en esta distribuidora Narva, que está ubicada en la avenida Gabriel Condorcanqui, cuadra 22. Aquí se muestran las personas que han pernoctado desde la noche del domingo y continúan esperando por rellenar el cilindro de oxígeno. Sin embargo, algunas personas han tenido que venir hasta de la ciudad de Chiclayo, como vamos a escuchar al siguiente ciudadano, ya que en esa ciudad no hay oxígeno. Incluso cuando sí ha habido, el precio de metro cúbico estaba entre 20 soles y él señala que acá sí se mantiene a 15. Ya 3 días. Ya están las fechas que no ha habido. Y en ese tiempo, ¿cómo hace para que su familiar se mantenga bien, estable? Con la bendición de Dios, nada más esperar a Dios que sea protegiendo. Claro. ¿Su familiar está en qué hospital? Está en Chiclayo, he venido de Chiclayo a buscar oxígeno. Ah, usted es de Chiclayo. En Chiclayo no hay nada. No hay, peor todavía. Cajamarca, por ahí no hay nada. Me están mandando a Chimbote, Chimbote hay planta, pero voy a agotar las medidas acá, pues si no tengo que irme a Chimbote. ¿Usted ha venido solo? Sí, solo con movilidad. Sí, ¿Y en Chiclayo los precios están igual que acá? No hay tampoco. Pero cuando han habido estado normal. Un poco más caro. En la distribuidora Narva, la atención es de 7 de la mañana a 2 de la tarde, sin embargo la venta es limitada. ¿Hay oxígeno el día de hoy para abastecer a todos? Para una cierta cantidad de gente, amigo. ¿Cuántos más o menos es cierta cantidad? No se sabe, estamos esperando que llegue todavía el oxígeno para saber cuánto se va a despachar. Ah, no llega todavía. Todavía, ya está en camino el camión. Claro. ¿Y el precio se mantiene igual a 15 soles? Sí, igual. Pero se ha aumentado la demanda, ¿no? Sí, hay bastante gente ahorita. ¿El horario de atención de ustedes sigue siendo? De 7 a 2 de la tarde. Nada más, en la madrugada nada. No hay oxígeno hasta ahora. Los ciudadanos duermen en la calle, han traído sus bancos y frazadas para paliar el frío de la madrugada, y es que su único objetivo es rellenar el oxígeno y poder alargar la vida de sus familiares internados en los hospitales o en sus casas. Desde las 10. ¿Ha dormido acá y
En la vereda. ¿Su carro? No, en la vereda. En la vereda. Y la venimos disfrazadas. Estamos desde la madrugada acá y ¿Y los, digamos, los 30 están días anteriores? no, han venido, se han quedado anoche. Bueno, pero usted sí alcanzaría o ya no. De anoche. De anoche, pero solamente dice que va a haber un cupo limitado, que ya no hay más. Sí, pero tengo entendido que eso depende de la planta de allá que abastece al distribuidor, ¿no? Mayormente el problema se da en la planta. Ahí es el problema de todo. Yo estuve en la planta y me rechazaron. En este local el precio del metro cúbico de oxígeno se mantiene en 15 soles. En España se realizaron elecciones en las comunidades autónomas de Galicia y del País Vasco, donde ciudadanos escogieron a sus representantes en el Parlamento. Veamos quiénes resultaron ganadores de esta jornada electoral. El último domingo 12 de julio se celebraron en España las elecciones autonómicas de carácter regional en dos comunidades del país. Una fue en Galicia y la segunda en el País Vasco, donde se eligieron a los miembros de los respectivos parlamentos autonómicos. Es así que en Galicia el Partido Popular vence logrando obtener 41 diputados, mientras que el Bloque Nacionalista Galego logró conseguir 19 escaños, rebasando así al Partido Socialista Obrera Español, quien en estas elecciones obtuvo 15 escaños en el Parlamento. Para sorpresa de muchos, en estos comicios se desprendió la derrota total del partido Unidas Podemos, liderado por Pablo Iglesias, quien no logró alcanzar un solo escaño, quedándose sin representación. Por otro lado, en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco ganó las elecciones obteniendo 31 escaños, mejorando así los 29 obtenidos en 2016. Le sigue el partido Euskal Herria Bildu con 22 y el Partido Socialista Obrero Español también logró tener representación con 10 escaños. Galicia y el País Vasco son dos de las 17 comunidades autónomas de España que cada 4 años eligen a sus autoridades como parte del derecho que reconoce la Constitución de ese país a una autonomía jurídica y territorial. Bien, no hay tiempo para más, los esperamos como siempre en los canales 44 y 516 de Movistar, en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en las plataformas de los canales regionales que retransmiten este espacio. Amigos, nos vemos mañana, los dejamos con imágenes de Cajamarca.